Hola, les damos la bienvenida a La Pata que le falta a la mesa, un programa realizado con recursos públicos. Mi nombre es Tatiana Bonilla y hoy vamos a hablar sobre visiones de ciudad de niños, niñas y jóvenes de los pueblos ancestrales en Bogotá. En muchas ocasiones, a las personas que pertenecen a los pueblos ancestrales y que además están atravesadas por el marcador racial, se nos enseña que nuestros factores diferenciadores son motivo de rechazo y segregación. Esa es una realidad para quienes vienen de los territorios y se desplazan a ciudades como Bogotá y para quienes nacemos en estas ciudades. Si bien Colombia se reconoce como principio fundamental del Estado social, la diversidad étnica y cultural aún se estigmatiza en nuestras culturas y modos de ser y habitar. Para ajustar la pata que le falta a esta mesa y escuchar a las niñas, niños y jóvenes en torno a los temas que les afectan, nos acompañan hoy Samuel Esteban González Moreno, Cheilén Sierra Sánchez del Cabildo Muisca de Bosa y Sara Camila Zúñiga Segura, joven afrodescendiente, cuya familia paterna, según entiendo, es oriunda de Timbiquí, Cauca. Bienvenidos y bienvenidas a Capital. En este sistema de comunicación pública estamos creando oportunidades y mecanismos para que las niñas, los niños y las personas jóvenes participen de manera activa, libre e informada. Por favor, ustedes recuerden seguir nuestros contenidos en franjas como Eureka y a compartir la palabra, a pasar a esta mesa con el hashtag numeral niñas, niños y jóvenes se toman capital y numeral mesa capital. Y empezamos a ajustar las patas que le faltan a esta mesa con la historia que nos trae Mauricio Martínez, en compañía de niños, niñas y jóvenes afro e indígenas en Bogotá. Veamos la historia. Mi nombre es Samuel Esteban González Moreno. Yo soy bogotano, soy parte de la comunidad indígena Muisca. Me vinculé con la comunidad hace 1 año y medio, 1 año ya casi pasar 2 años. Yo realmente no sabía que era muisca, mi papá lo es, mi abuelita también. Yo supe esto desde hace 2 años, pero saber esto me llenó mucho de alegría porque a mí me gusta demasiado la historia y saber que yo era parte de una de las comunidades más importantes de mi país, que todavía existe, me pareció muy lindo debido a que el Cusmuy, las huertas, el cabildo, significa mucho para mí porque es una forma de darle esa energía que nos dio la tierra. Importante por allá. La gente piensa que los indígenas ya no existen, que los indígenas ya no hacen parte de este mundo, esta cultura se murió, pero quiero demostrarles que en este momento la comunidad sigue viva y nuestras costumbres siguen existiendo. Este Cusmuy representa muchas cosas para nuestra comunidad porque es una casa en la que tú puedes tener tranquilidad y puedes sentirte feliz. Esta cultura tiene mucha diversidad de historias, tiene la cosmovisión y la cosmogonía, que la cosmogonía son cómo representamos a los fenómenos naturales con nuestros dioses. Y la cosmovisión es cómo vemos nuestro mundo a través de nuestros dioses. Eso es lo bonito de la comunidad. Es una cultura tan diversa y hay tantas leyendas y tantas cosas por aprender que uno nunca termina de aprender. ¿Has escuchado el carboncillo? Los pueblos indígenas son importantes debido a toda la historia, la cultura, las enseñanzas, la tradición oral que tenemos, que tristemente se ha perdido. Y muchas tenían diferentes enseñanzas que posiblemente no conozcamos hoy en día debido a la gran pérdida de leyendas y de mitos que realmente no conocemos, que serían muy importantes para nuestra historia. Debido a esto, pienso que el conocimiento que yo en este momento tengo es muy pequeño, pero lo quiero difundir con muchas personas, ir repartiendo conocimiento, ir enseñándole a las personas, más que todo a los niños, que los niños son la forma más fácil de impartir conocimiento porque a ellos se les queda mucho más grabado. Hoy mira acá de lo que había en la puerta. El Día de las Comunidades Indígenas debería representar y mostrarnos un poco de la historia, porque no solo está esta comunidad, este Cusmuy, existen muchos a partir de Bogotá, existen muchos en Colombia y obviamente existen mucho más en el mundo, y hay diferentes pueblos que deberían ser mucho más reconocidos debido a toda la historia que tienen.
La nota que acabamos de ver hace parte de la franja infantil de Capital, que es Eureka, así que los invitamos y las invitamos a disfrutar de ese contenido que por supuesto es apropiado para todas las familias en una ciudad como Bogotá. Chie, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significa para ti hacer parte del Cabildo Muisca de Bosa? ¿Cómo es ser una niña y hacer parte de esa comunidad? Pues es muy chévere porque hay muchas como actividades indígenas, como hacer manillas, mochilas, pues muchas cosas también sembramos, pues muchas cosas, la verdad, son tantas que pues no las puedo nombrar todas. Me parece también muy chévere ser parte de la comunidad porque pues tengo como una historia indígena que pues muchas personas no pueden tener. Ok, detrás de cámaras tu papá nos contaba que la comunidad muisca de Bosa lo adoptó en el momento en que él se hizo pareja de tu mamá. Cuéntanos cómo es eso y cómo es para ti tener una familia multicultural en una ciudad como esta. Pues es muy chévere porque a mi papá le encanta, pues es como otro indígena, aunque sea adoptado, porque él hace mochilas, es muy amigo de los poporeros, que es donde están la casa de medicina, el Cusmuy y todo eso. Y pues los indígenas, pues hay gente que llega como familiares lejanos, Sí. de los indígenas que pues ya no tienen tanto como el Arraigo. indígena. Ajá. Entonces los adoptamos, pero hay personas que no las podemos adoptar porque de pronto tienen algo que no podemos adoptarlos. Ok. Entonces, pues mi papá lo adoptamos porque mi mamá lo conoció y pues ahí ya llevan creo que 21 años juntos y ya que nos tuvieron a nosotros, pues ya mi papá ya era como parte del indígena y pues mi papá es muy apegado a nosotros, entonces ya lo tenemos como un compañero. Qué linda historia. Muchas gracias, Chi. Ahorita vamos a profundizar un poco en eso, pero cuéntanos ahora, Samuel, ¿cómo son tus días en el Cabildo Muisca de Bosa? También me explicaba que no es que vivan propiamente allí, sino que ese es el sitio donde se reúnen a hacer actividades. Entonces, cuéntanos, ¿qué actividades que suelen hacer en ese cabildo? ¿Cómo son tus días en una ciudad como Bogotá siendo un niño indígena? Bueno, las actividades que nosotros practicamos en el Cabildo son bastante variadas debido a que normalmente este espacio es comunitario, aunque obviamente es para todas las personas que quieran, tenemos que usarlo. Tiene que tener cierto orden porque muchas veces tenemos cierto, digamos que desorden. Entonces debemos como agendar los espacios, pero aquí en el Cabildo hay unas oficinas. Ahí en las oficinas se encargan de toda la parte administrativa del Cabildo. Ahí también en la parte de arriba hay un salón. El salón se presta para cualquier actividad, para reuniones. Normalmente nosotros, con mi compañera Eileen, nosotros practicamos bailes para después presentarlos en diferentes ocasiones o diferentes eventos. Aquí también se guardan bastantes cosas en una parte un poquito más alejada para tener constancia de qué tenemos ahí, qué tenemos guardado, qué tenemos para usar, para darle un uso. Y ya en una parte un poquito más, digamos que hacia la izquierda, ya tenemos un salón que es mucho más grande. En ese salón ya se practican actividades que sean mucho más grandes y que tengan, digamos, que una importancia más alta. Todo es importante, pero sí como con más personas para tener más, digamos que más personas que obtengan conocimiento sobre estos eventos que se hagan ahí en el Cabildo. Y el diario vivir ahí en el Cabildo es algo muy bonito, porque todos nos reunimos, todos compartimos palabra, entonces todos mantenemos nuestras historias unidas, entonces todos nos conocemos, todos tenemos una constancia de quiénes estamos ahí, de quiénes tenemos
esa fuerza para sacar adelante al Cabildo y tener nuestra comunidad mucho más desarrollada. Genial, Samuel, muchas gracias. Sara, bienvenida. Detrás de cámaras también nos estabas contando que tu familia paterna es oriunda de Timbiquí, Cauca, y tu familia materna es de Machetá, Cundinamarca. ¿Cómo vives tú esas diferencias culturales? ¿Qué significa para ti también tener una familia multicultural? Bueno, pues para mí significa tener una familia muy diversa y realmente me parece algo muy interesante y divertido porque puedo explorar mucho de ambas culturas. Tienen cosas muy diferentes y aprendo demasiadas cosas. Qué bien. Y en tu, digamos, proceso escolar, ¿has estudiado con más niños, niñas o jóvenes afrodescendientes? Porque para mi caso particular, que también soy una mujer afrodescendiente, me pasaba que no encontraba, digamos, otras personas jóvenes que compartieran mi condición. ¿Cómo es tu caso? ¿Has estudiado con más gente afro? Pues la verdad no. En el colegio en el que yo estudio hay muy poca gente afro, así que no suelo encontrar muchas otras personas de mi etnia. Ok. Bueno, Chie, ¿qué significa tu nombre, no? Y cómo se comporta la gente que no hace parte del Cabildo Muisca cuando te conoce, cuando te escucha, cuando sabes que pertenece a esta comunidad. Pues mi nombre es Chielen Sierra Sánchez, como lo dice pues mi nombre, pero en lengua yo soy Fijisca Ua Chie. Pues es muy chévere, la verdad, pero ¿cómo decirlo? Pues siempre lo dicen mal, entonces es un poco difícil decir mi nombre, porque a veces digo Eileen y dicen Aileen o Lin o así. Y cuando digo Chile dicen Chile y así, pues es complicado. Ok. Y Samuel, si ustedes pertenecen al mismo Cabildo Muisca, ¿tú por qué no tienes un nombre en lengua o si lo tienes? No, señora, yo no tengo un nombre en lengua. Ajá. Debido, la forma en la que yo fui criado, no sé si en el video lo he explicado, pero yo no viví tan cerca al Cabildo. Yo hasta hace 1 año y medio, yo tengo constancia de que soy indígena. Mi nombre ninguno de mis nombres tienen significados muiscas, porque mis padres, no sé si me quisieron dar un nombre muisca y no pudieron de pronto por el registro. La verdad no tengo bien de historia de eso, pero no, señora, yo no tengo nombres muiscas. Okay. El único es mi apellido, que es González, que viene de parte de mi papá, y ya. Gracias, Samuel. Y Sara, para ti, ¿qué significa ser una joven afrodescendiente en una ciudad como Bogotá? Tranquila, si tú quieres, vamos a un corte y ya regresamos con esta maravillosa compañía a la pata que le falta a la mesa. Regresamos a la pata que le falta a la mesa de la mano de Eureka, la franja infantil de Capital Sistema de Comunicación Pública. Vamos a ver esta segunda parte del encuentro con niños, niñas y jóvenes de los pueblos ancestrales en Bogotá. Estamos en el Oasis, en la casa Niños y Niñas Constructores de Sueños. Yo vengo con mi abuela y con mi prima y vienen muchos compañeros míos. Me gusta venir acá porque yo acá me divierto mucho y aprendo mucho de las raíces africanas. Aprender a tocar instrumentos, dibujar o cantar o bailar. Yo soy de acá, pero me crio como si fuera en el Chocó. Para nosotros, digamos, es muy importante estos instrumentos. La música es muy importante porque con los instrumentos renacen los ancestros. Uno los despierta como que para animarlos. Esto así. Mi instrumento favorito es el bombo macho y el bombo hembra. Y ella
la persona que hace una trenza tiene que saber el significado de esa trenza y por qué la hace, cómo hacían los mapas, los caminos y las rutas para escaparse. A mí no me gusta que me digan negra, mi nombre es Joy. Yo quería me fui para el colegio con un afro y me empezaron a todos a tocar y me daba rabia. Independiente de los peinados, nosotros tenemos muchas cosas buenas que le hemos dado a este país y hemos contribuido. Me preguntan por qué tengo la boca tan grande, o sea, los labios tan grandes. Cuando me preguntan esas cosas, me siento muy incómoda. Bueno, entonces, vamos a aprender motores y luego vamos a decir las palabras. ¿Vamos? Me siento muy orgullosa de mi piel afro, por respetar mis raíces y respetar también a los ancestros y también de mi pelo. Bueno, y después de ver esta tremenda nota que nos trae Eureka, la franja infantil de Capital Samuel, yo quiero preguntarte qué significa para ti ser un niño indígena, es decir, ¿qué ves de diferente en las cosas que tú haces, en tu cotidianidad, en comparación a lo que hacen de pronto otros compañeros tuyos, niños y niñas que no pertenecen al Cabildo? Bueno, hola. Y yo pienso que hay una cosa muy diferente y que yo he notado mucho en las diferentes personas, es que muchas personas hablan desde sus experiencias. Yo hablo desde mi experiencia que esto, o sea, como vivimos los indígenas no es, o sea, no es una forma tan diferente, pero ya cuando ya nos centramos más en nuestras culturas, ya cambian mucho las cosas. Un ejemplo es la forma en la que vemos a las mujeres. Muchas personas, muchas culturas ven a las mujeres de otra manera, mientras que en nuestra cultura las vemos como el vientre, o sea, de donde venimos. Y de ahí viene el nombre de Cusmuy. Cusmuy significa el vientre de la madre, donde nos sentimos tranquilos, donde nos sentimos a gusto, donde nos podemos expresar de la manera más pura que podemos. También normalmente nuestra música es de otro tipo. Nosotros normalmente usamos de tipo aire, por ejemplo la ocarina, que es un instrumento de aire. Esta intenta asimilar los sonidos de los pájaros, como la quena. Y en este tipo de cosas nos diferenciamos bastante de muchas culturas que normalmente son sonidos más fuertes, son diferentes sonidos, como digamos que la tambora. Pero también nos diferenciamos en la forma en la que nos expresamos. Nosotros tenemos como un conocimiento diferente de nuestros inicios. Nuestros inicios son muy complicados pues, por todo lo que tuvimos que vivir, pero aún así nosotros tenemos diferentes visiones de lo que nosotros queremos ser, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Genial, Samuel. Chie, conectando con lo que nos cuenta Samuel, yo quiero que tú me digas qué ves que hacen diferente las mujeres en tu comunidad. De pronto cosas que solo hacen las mujeres, las niñas, las jóvenes, que les da como un carácter especial en tu comunidad o que las hace especiales. Cuéntanos un poquito de eso. Nosotras las mujeres en la comunidad indígena, pues somos como un todo, somos muy, por así decirlo, muy importantes para la comunidad las mujeres. Hay consejo de mayoras, que es todas las mujeres mayores, que ellas, si es un ejemplo, la gobernadora quiere decir algo, pues también puede decirles a ellas, a ver si están de acuerdo. Y pues ellas dicen sí, no, esto me parece, esto no. Y pues eso es muy chévere porque nosotras podemos decir que podemos expresarnos bien, porque hay lugares donde los hombres no nos dan como el poder de hablar y así. En cambio, en la comunidad indígena nos dejan
mucha libertad para nuestra decisión. Qué maravilla. Sara, respecto a lo que estamos hablando con Samuel y Chie, tú naciste en Bogotá. Sí, señora. Ok. ¿Y cómo es ese nexo con la comunidad afro? Es decir, ¿dónde es que tú tienes relación con esta cultura que en tu caso es paterna? Yo estuve en un grupo de música en el que solía tocar instrumentos como congas, bombo, timbales y ese tipo de cosas, y eso me hacía sentir bastante conectada a mi cultura, a mi etnia. ¿Y en tu familia hay alguien también que toque algún instrumento o tú empezaste esa exploración de manera autónoma? Yo lo empecé. Tú lo empezaste. Ok, genial. Ahora, Samuel, por favor, cuéntanos un poco cómo es esa relación de los niños, niñas y jóvenes del Cabildo Muisca de Bosa con la naturaleza. De pronto, quienes nacimos en Bogotá o pues diversidad de personas incluso que vienen del territorio, no tenemos suficiente conciencia de lo que significan los espacios para las personas, para las comunidades, y sabemos que ustedes sí tienen como un trato especial, ¿no?, con aquello que los rodea, digamos, no solo los espacios, sino también esos otros seres, animales no humanos, en fin. Cuéntanos cómo es esa relación y por qué es particular o especial en el Cabildo. Bueno, o sea, para nosotros la naturaleza es todo, o sea, todo lo que nos da y lo que nosotros recibimos es lo más importante. Aunque también nosotros debemos dar algo, debemos de lo que recibimos dar algo a la naturaleza. Lo que tú decías, que nosotros tenemos como un trato especial hacia los animales, es porque nosotros pensamos en que los animales son personas que realmente vivieron y existieron, son personas, y que si les hacemos daño, si hacemos algo de manera maliciosa, como nosotros lo llamamos, lo vamos a pagar en vida espiritual. Porque para nosotros la espiritualidad es lo más importante, porque es lo que nos representa, es lo que nosotros más reconocemos, más nos importa. Entonces, para entender mejor, esta es una relación de intercambio, es decir, en el Cabildo enseñan como que uno no solo obtiene cosas de la naturaleza, sino que también debe ofrecer cosas. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ok, genial. Y cuéntame un poco más cómo es esto del Cusmuy, o cómo un niño puede acceder, digamos, como a ese poder del que hablaste ahorita. Bueno, yo en este momento, nosotros estamos con Eileen en un proceso en el que nosotros vamos recibiendo palabra de diferentes personas. La palabra es como decir el conocimiento que tiene cada persona y el que yo te puedo compartir. Bueno, el Cusmuy se compone en el centro por 4 estantillos. Estos representan los elementos que son agua, tierra, viento y agua. Bueno, en este momento se me olvidaron. Bueno, estos también representan como las estaciones, digámoslo así, como el punto en el que debemos sembrar y también en el punto en el que debemos recoger, debemos regar la tierra. Y también hay un evento que es el cambio de fuego, hay un fuego que se pone orientando hacia cada estantillo, hacia una dirección. Cuando ahí está el cambio de fuego, hay tiempo sin tiempo. Cuando dejamos descansar la tierra y dejamos el fuego en el medio de los estantillos. Aquí normalmente hacemos, como te comentaba, aquí nosotros tenemos como una conexión más alta con la naturaleza, con el vientre de la madre. Aquí nosotros podemos compartir palabra con los sabedores, que son personas que ya tienen un proceso más espiritual. Estas personas tienen algo que se llama medicina. Esta medicina es una forma de comunicarnos o de tener una comunicación más alta con nuestros ancestros. También hay algo que se llama la osca, que es como una preparación de varias plantas sagradas, que esta es como para limpiar los males que tenemos. Esta es introducida por la nariz y nuestros sabedores la soplan, y esto debemos tener un buen pensamiento para recibirla, y tanto también debe tener un buen pensamiento la persona que nos la va a dar, porque si no nos pueden dar mareos, vómitos, podemos tener dolencias muy fuertes.
y esta se debe dar con un conocimiento muy alto, o sea, no cualquier persona la puede dar, tiene que darla a una persona que tenga conocimiento sobre la espiritualidad. También se me olvidó comentar que los 4 estantillos están representadas por plantas sagradas. En este momento no me sé el orden, pero voy a decir las plantas sagradas. Una es el tabaco, tijiquí, el ayo y el yopo, que son plantas que usamos para nuestro día de vivir y que son muy importantes para nosotros porque representan nuestros elementales y representan la forma en la que las debemos usar. Esa es como una forma como de verlo por encima a la parte que es el cusmey. Samuel, tú tienes 13 años, pero ya pareces un sabedor, como un alma antigua, ¿no? Chie, ahorita estábamos hablando de tu papá, de cómo fue adoptado por el Cabildo Muisca. Cuéntanos cómo las personas que no hacemos parte del Cabildo podríamos ir, ¿no? Y participar de esas actividades y cuáles son como los códigos de conducta, cómo deberíamos comportarnos quienes no pertenecemos en espacios como esos. Pues es muy depende de la persona porque puede ser esposo o familiar lejano, como te había comentado, para ser adoptado. Porque si llega así como sin nada, sin saber quién es, pues no tiene como un proceso en nuestro, por así decirlo, proceso, entonces es más difícil. Pues se deberían comportar con mucho respeto porque nosotros pues hemos sufrido mucho porque nos han hecho cosas muy feas, la gente que no es indígena. Entonces pues nosotros somos como muy cuidadosos de que nos traten muy bien o si no pues nos vamos como alejando o alejándolos. Ok, y Samuel, antes de irnos a un corte, por favor cuéntanos cuáles son los juegos de los niños y las niñas, cómo se relacionan, si hay juegos más bien que son universales, no sé, como jugar con la pelota, o ustedes tienen algunas actividades específicas que practican las infancias allá en el Cabildo. Bueno, nosotros como niños tenemos diferentes actividades y tenemos también diferentes deberes. Nuestros juegos normalmente son bastante como tradicionales, pero también como que le introducimos una parte también espiritual. Si no estoy mal, que Elise me corrija, creo que nosotros como comunidad, nosotros creo que también practicamos el tejo, si no estoy mal. Sí, se podría decir que sí. ¿Pero los niños y las niñas también? Sí, señora. ¿Sí? Es como un juego tradicional, por decirlo así. Ok, Y ya, eso. ok. Y aparte del tejo, ¿hay algún otro juego que tú recuerdes, Chie? Pues nuestros juegos son como más manuales, porque hacemos manillas, mochilas, atrapasueños, sembramos, vamos al Cusmo y hacemos actividades allá como cambio de fuego, vamos a que nos hagan limpieza y pues esos son como más nuestras actividades como juegos, por así decirlo. Bueno, pues muchas gracias. Nos vamos entonces a un segundo corte y ya regresamos con la pata que le falta a la mesa y con este invitado y estas invitadas tan especiales. Volvimos a la pata que le falta a la mesa y la estamos ajustando desde la perspectiva de los niños, las niñas y las personas jóvenes de los pueblos ancestrales que residen en Bogotá. Las personas adultas tenemos un rol frente a ellos y ellas y necesitamos saber cómo ejercerlo. Eso significa que probablemente debemos cambiar esas antiguas formas de relacionarnos e incluso cuestionar las maneras en que otras personas adultas se comportaron con nosotros y nosotras cuando teníamos minoría de edad o cuando aún nos faltaba suficiente autonomía. El reto aquí es sumarnos a la tarea de construir desde esa posibilidad intergeneracional nuevas y mejores sociedades. Sara, ahorita nos contabas que tu forma de conectarte con lo afro es a través de la música, pero también es cierto que se piensa que las personas afrodescendientes y los jóvenes pues solo les gusta bailar y les gusta el tambor y creo que nuestro universo es mucho más diverso.
¿Qué otro tipo de música te gusta y cómo te conectas con otros y otras? Pues escucho mayormente K-pop. K-pop, ok. Y ¿En qué consiste? ¿Qué es? es como... ¿Cómo explicarlo? Son distintos grupos asiáticos en su mayoría que cantan en otros idiomas como coreano, inglés y a veces hasta español. También hacen coreografías, la verdad, bastante complicadas y mayormente tienen ritmos latinos o muy movidos que realmente llaman mucho la atención y pues... Y eso entonces te permite conectarte con otros jóvenes, no solo me imagino de una ciudad como Bogotá o incluso de Colombia, sino de un amplio espectro, digamos, de lugares. Sí, por ejemplo, yo la verdad me la paso mayormente metida en las redes sociales, más que nada en comunidades de este tipo de música, y de ahí he conocido a bastantes personas de diferentes países y básicamente la mayoría de mis amigos los conocí justamente por este tema. ¿Y de qué hablan? Es decir, ¿cuáles son los temas de importancia alrededor de este tipo de expresiones culturales? Normalmente se habla pues, sí, de las coreografías, de los significados de las letras, las historias que el grupo en sí genera desde su debut hasta que se separan. No sé. Yes. Bueno, súper, muchas gracias. Chie, ¿qué cosas tú quisieras enseñarle a las personas adultas? Es decir, si se cambiaran los roles y no fueran los adultos todo el tiempo quienes te indican qué hacer y qué no hacer, ¿tú qué cosas crees que debemos reaprender y que de pronto se nos olvidó mientras crecíamos? Pues la verdad siento que sería muy difícil porque pues ellos, los mayores, son como nuestro todo porque nos enseñan demasiado. Literalmente nosotros somos como un 0 y ellos como un 100 porque están al 100, saben demasiado. Lo que nosotros sabemos es harto, pero ellos saben mucho, mucho más. Entonces yo digo que no podría cambiar nada. Ok, o sea, ¿tú crees que siendo niña o se respeta como mucho el hecho de que hayan mayores y mayoras, Exacto. ¿verdad? Qué interesante. Y Samuel, supongamos que fueras alcalde por un día de una ciudad como Bogotá. ¿Qué cosas harías para mejorar la vida de las personas, teniendo la edad que tienes? Pues yo, o sea, normalmente, obviamente las falencias son bastantes. Obviamente yo como iniciaría con los fondos, o sea, normalmente los fondos se usan para, digamos que para nutrir diferentes procesos, pero pienso que muchas veces estos no, o sea, no tienen una importancia tan acelerada como en muchos casos que son mucho más necesarios. También cambiaría mucho la movilidad, porque aquí, pues, así que digamos que aquí en Bogotá la movilidad es casi nula, porque es muy difícil moverse de un lado a otro, porque es una ciudad tan grande que no tenemos constancia de qué pasa al otro lado hasta que llegan las redes sociales y eso. También cambiaría mucho la parte de la salud, porque normalmente la salud es, digamos, para el que él puede pagarla, y urgencias normalmente no tiene, digamos que tanta urgencia. También, ¿qué más? Ay, y también la parte de la educación, también se necesitarían muchos fondos para la educación, porque normalmente aquí, nomás en Bogotá, hay muchas zonas que tienen baja o casi nula la educación. Se necesitaría mejorar por esa parte también. Y si tuvieras que darle un mensaje a los adultos, a las personas, digamos, que ejercen sus ciudadanías y que están fuera del Cabildo Muisca de Bosa, ¿qué les dirías? ¿Qué crees que deben integrar, que de pronto sí tienen los mayores y las mayoras de tu comunidad? ¿Qué mensaje les das un poco para que mejoren la relación con los niños, las niñas y las personas jóvenes que no hacen parte del Cabildo?
Bueno, yo pienso que ahorita, digamos que o sea, la juventud, no solo hablo de la parte de Bogotá, sino por todo el mundo, tenemos o sea, creemos que nuestra palabra debe ser en todos los momentos, pero también nuestra comunidad nos ha enseñado de que la palabra viene con el que la trae. La palabra es muy importante porque la palabra habla desde la experiencia, desde nuestros vivires de todos. Entonces, yo pienso que cada persona debe compartir las cosas que tiene que decir y no solo quedarse reservado y tampoco decirlo todo porque también hay que tener cierta prudencia. También les diría que no se asusten, que normalmente ir a esos espacios no es como de, ay, no sé si voy a ir, sino es algo más lindo, que ya nosotros, aunque tengamos mucho proceso, nos sigue dando como miedo hablar ahí en los espacios. Así que a nosotros nos diría que tengamos más paciencia y que tengamos más tranquilidad para hablar, porque en cualquier momento vamos a poder hablar y decir lo que tenemos que decir. Muchas gracias, Samuel. Chie, hay algo que es como muy recurrente en los pueblos indígenas y que tal vez tú nos puedas enseñar un poco más, y es esta idea de que hay que pensar bonito para decir bonito, para actuar bonito. ¿Eso qué significa? Pues yo siento que es algo pues bonito porque hay pues gente que piensa mal pero actúa bien, o actúa bien pero piensa muy mal. Nosotros somos más de ser como de un ambiente un espíritu y un ambiente muy bueno, porque nosotros pensamos muy bien y actuamos muy bien, porque pues nosotros sentimos que eso es muy malo, demasiado malo pensar mal, porque es una energía muy mala y nosotros como somos tan espirituales, pues necesitamos más energía buena para como estar en el Cusmoy. Nosotros no podemos estar con energías malas porque nos vamos a generar un ambiente tenso y no va a servir muy bien como el ambientito. Es que va a ser como una explosión de energías buenas y malas, entonces mejor nosotros empezamos a sentir estar bien, actuar relajados, pensar bien y estar bien, porque no nos gusta estar pensando mal. Ok, qué bello eso que dices. Esta es una pregunta para los dos, sobre todo porque pienso que el Cabildo tiene una importancia muy fuerte en una ciudad como Bogotá, y es cómo han visto ustedes que se alivian o se acompañan de alguna manera a los niños y niñas que han tenido que pasar por cosas difíciles como el conflicto armado en Colombia, es decir, cómo ustedes acompañan, digamos, a esos niños o a esas niñas, a esos jóvenes que lamentablemente han tenido como historias de vida muy difíciles. Bueno, o sea, yo no he, o sea, digamos que no decir como tener la fortuna, sino no he tenido como el momento de compartir con alguien que haya sufrido esto. Yo pienso que es muy duro porque tener que salir de sus propias casas, tener que ver por ellos mismos sabiendo que estaban tranquilos, es algo complicado. Pero que, aunque obviamente no puedo decir pensar en positivo porque realmente en muchas ocasiones no es algo es algo más complicado que decir piensen en positivo, estén tranquilos. Es algo, o sea, es una experiencia muy complicada que gracias, digamos que a Dios, por decirlo así, a las energías no hemos tenido la posibilidad de vivir, pero que sí pienso que debe tenerse más sensibilización sobre eso porque normalmente las personas piensan que esto ya pasó, no, todavía en muchos lugares en Colombia hay conflicto armado, hay personas que aún están sufriendo
y debemos tener mucha más constancia de eso y no pensar en que solo está pasando allá, sino en pensar que en cualquier momento puede llegar aquí, no vamos a poder decir lo mismo, sino también tener como un carácter para decirles a esas personas que tienen que ser fuertes, que tienen que tener ese carácter para seguir adelante, que hay muchas personas que lo tienen, pero tristemente hay niños, como tú decías, niños o jóvenes que no tienen, digamos que, o sea, que fueron separados de sus familias a muy temprana edad, que sigan teniendo ese valor. Samuel, muchas gracias. Pues para mí es un honor, Sara, Chie, Samuel, compartir esta mesa con ustedes. Y a nuestros televidentes, pedirles que recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño instaló la idea de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y no objetos sobre los cuales los adultos y las adultas ejercemos, digamos, autoridad. Esto para recordar que todos y todas, tengamos o no la mayoría de edad, somos sujetos, somos personas que podemos garantizar, que debemos tener la posibilidad de gozar de los derechos en un país como Colombia, que es pluriétnico, multicultural y en general pues se resume como un Estado social de derecho donde los niños, las niñas y los jóvenes deberían tener protagonismo. Ahora sí quiero preguntarles, por ejemplo, Chie, ¿qué significa para ti que ahora se diga no que los niños y las niñas son el futuro de Colombia, sino el presente? ¿Qué significa asumir esa responsabilidad, estar en espacios como estos, hablando por tu comunidad? ¿Cómo es eso? Pues yo digo que es muy bien pues que le den el derecho a un niño o a un joven pues tener los mismos derechos de un adulto, porque normalmente los adultos piensan que los niños no pueden tener ese derecho a hacer, por así decirlo, lo mismo que un adulto, y por eso creen que los niños no son capaces de hacer muchas cosas que ellos sí. Pero pues yo siento que si uno, pues así como ellos aprendieron a vivir y todo, pues nosotros en el ahora pues ya hemos aprendido mucho y pues podríamos ser como el todo, por así decirlo. Genial. ¿Y ustedes de pronto en otros espacios fuera del Cabildo se han sentido en algún momento discriminados o discriminadas por el hecho de nombrarse como indígenas? Pues, o sea, he tenido, o sea, no historias, pero sí bastantes como momentos en los que me he sentido como no atacado, sino como como alejado, por decirlo así. Y pues normalmente a nosotros, como decía Eileen, escuchan su nombre y como que ¿de dónde sacó ese nombre? Piensan. Y no ven el real significado. A mí normalmente no aún, o sea, los de nuestra comunidad les dicen, o sea, nos dicen indios, pues de forma despectiva. Y hemos sufrido con Eileen bastantes momentos en los que la gente nos grita cosas y pues es algo complicado, pero ya como que no estamos acostumbrados, pero ya no nos afecta tanto como al principio. ¿Y por qué creen que la gente se comporta así? Es decir, ¿por qué a algunas personas, incluso a otros niños y niñas, se les dificulta como entender que somos diferentes y que eso es válido y es valioso? Pues de hecho a mí cuando pequeña, tenía como unos 5 o 6 años, cuando me trataban muy mal, me decían india, me tiraban los cuadernos, me los rompían en el colegio, me trataban mal y pues fue muy fuerte para mí. De hecho me dio ansiedad de sentir que me trataran tan mal y tuve como un proceso con una psicóloga para sentirme mejor, porque pues me dio muy duro que me trataran así y de hecho pues me hicieron bullying, por así decirlo, muy fuerte y me decían india,
pues me decían ese nombre tan horrible y pues yo me sentía muy mal. De hecho, ahí mi mamá trabajaba día y noche y pues yo no le podía decir. Y cuando ella vio que estaba tan mal, pues empezó a tener más tiempo con nosotros, mi hermano y yo. Y pues siento que pues es muy feo que la gente nos trate así. ¿Y qué le dirías de pronto a los niños y las niñas que están viviendo ese tipo de cosas y que no saben, digamos, cómo afrontarlo? ¿Qué aprendiste de esa experiencia difícil que de pronto ahora te hizo una niña más fuerte? Pues que la verdad sean muy fuertes porque es muy feo y no se queden callados. Si ven que alguien les puede ayudar, que alguien tiene el tiempo para o no ayudarlo, pues hablar, porque pues yo no tuve tanta esa libertad porque mis papás trabajan mucho en ese tiempo y pues yo no les puedo decir hasta que vieron que estaba tan mal. Entonces pues yo les diría que sean fuertes y que no se queden callados. Ok, Chía, muchas gracias. Sara, ¿y tú como joven afrodescendiente de pronto en algún momento también te has sentido discriminada por el hecho de ser afrodescendiente? La verdad, sí. Años atrás pasaba bastante seguido que solo por tu color de piel te miraban de cierta manera, te trataban de cierta manera, hacían comentarios bastante crueles y sí, también hubo unos días en los que sí sufrí bullying, en los que me alejaban de los demás, me dejaban en una esquina, me robaban las cosas, me escribían cosas en los cuadernos y eso de hecho a mí también me generó ansiedad y muchos problemas para socializar. ¿Y tú crees que si en esos espacios que tú estás hubiese habido más niños y niñas afro, la situación hubiera sido diferente? ¿Quizás hubieses encontrado más apoyo? Sí, por ejemplo, como había dicho antes, en mi colegio no hay mucha gente afro, somos muy pocas, pero cuando situaciones así o comentarios así suceden y estás con otra, en mi caso con otra persona afro, nos defendemos entre nosotras, nos apoyamos y... Súper. A mí me pasaba mucho algo en el colegio y se los voy a decir acá, y es que sobre todo en fechas de, eso ha cambiado bastante, pero en mis tiempos se le decía el Día de la Raza al 12 de octubre y yo sufría mucho porque a las personas afrodescendientes las representaban de maneras horribles, ¿no? Entonces se asumía que eran esclavos de manera natural y que era gente que se la pasaba en taparrabos y que hablaba pues como el demonio de Tasmania, en fin. Eso a mí me marcó mucho y yo quería preguntarles si estas fechas para ustedes tienen otros significados o cómo afrontan esos estereotipos, ¿no? Yo recuerdo incluso que había una profesora que nos decía, no, pues disfrácese de afrodescendiente. Yo, pero profe, ¿cómo así que disfrácese? Si ya soy afrodescendiente, eso no es un disfraz. En fin, cuéntenos un poco, Sara, Chie, Samuel, si han tenido que enfrentar eso y cómo salen adelante en esas situaciones. Bueno, pues en mi colegio, o sea, no puedo decir que en este momento me discriminan, pero sí ha pasado bastantes veces que a uno le dicen eso, que como tú decías, que uno de una vez es un esclavo, que uno de una vez no tiene el derecho de hablar. Normalmente uno le dicen silencio o no hable, usted no tiene el derecho. Entonces sí es algo complicado porque, como decía Sara, a uno normalmente como que lo alejan, como que es complicado porque así que como uno como niño todavía uno no dice, pero ¿por qué? Si yo soy normal, yo soy como ustedes, pero hay mucha gente que piensa que por ser blanca ya tiene un dominio sobre todo y es algo burdo, es algo tonto, porque pues todos somos personas. ¿Y tú, Chie, cómo has afrontado esas cosas? Pues afrontarlo como así, pues ha sido difícil, pero lo logró. De hecho, hay un día que es el Día Internacional de la Mujer Indígena, creo, y pues hace unas semanas fue,
Y pues yo estoy en un grupo de danzas con mis amigos, que está también Samuel, que se llama Chutes. Y pues bailamos allá. Allá también se reunieron bastantes comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces me parece muy chévere que nos reunamos para apoyarnos a sí mismas. ¿Y tú, Sara, cómo has afrontado esas situaciones del Día de la Raza y todos estos temas? Pues normalmente en días como estos sí suelen tratarte bastante distinto, pero también no falta el comentario sobre que, no sé, esclavos, solo porque yo soy blanca y tú eres negra, yo soy superior a ti, yo te digo qué hacer. Y pues afrontarlo como tal no lo he hecho, simplemente suelo ignorar la situación, pero sí es Complejo. sí. Bueno, pues muchas gracias, Eileen, Samuel, Sara, por su tiempo, su compañía, su sabiduría y por compartir un pedacito de su vida, de su cotidianidad, esos conocimientos de verdad que quedan instalados en esta mesa, y yo creo que con esta conversación pudimos ajustar esa pata que le falta. Por favor, recuerden consultar nuestros contenidos en todas nuestras plataformas, puntualmente los podcasts de Capital Sonoro, así como nuestras redes sociales con @capitalahora. Les esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Gracias.